electoral múltiple que el gobierno propone crear de acuerdo con el proyecto que la Comisión de Democratización ha dado a conocer el día viernes pasado, que ya conoces evidentemente porque has declarado hoy día en una nota que publica El Comercio acerca de este distrito electoral múltiple. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Tú lo has dicho, Jorge, este es un tema muy complejo y eso provoca, por ejemplo, que muchas notas periodísticas no lleguen a precisar lo que yo en realidad señalo, porque es una especialización dentro de lo que es ciencia política un tanto difícil, porque la nota da a entender que en realidad yo me opongo a retirar el distrito único en el sistema electoral peruano, y eso no es así. Lo que sí he dicho es que este documento de discusión del gobierno me parece que ha sido apresurado, es inorgánico, es contradictorio y plantea un sistema, de mi punto de vista, que debemos todos de rechazar de plano, porque además propone pasar de un sistema proporcional establecido de alguna manera en el Perú de 1931 y retroceder a lo que han sido los cambios generales en la historia de los sistemas electorales en el mundo. Esto creo yo debido a que quizás se rodea una serie de asesores que, tomando algunas partes de los sistemas electorales, le han propuesto a la Comisión Democratizadora una propuesta que, desde mi punto de vista, no va a arreglar los puntos neurálgicos del sistema. Bueno, son muchos juicios para, digamos, resolverlos todos así rápidamente. Yo creo que valdría la pena verlos uno por uno. Bueno. Pero al margen de que esto haya sido intentado en el pasado o no, ¿cuál es la razón por la que esto te parece indeseable? No comprendo bien. Todo el mundo piensa que el distrito múltiple acerca al elegido al elector. Pero es que establece una relación entre... No me he dejado entender, Jorge. Yo no estoy en contra de pasar a un sistema electoral en donde los distritos obviamente sean más pequeños. Por lo demás, una precisión que me canso de repetir de hace muchos años en el país: no existe el término y menos el concepto distrito electoral múltiple. Esto es un error garrafal, como no existe sistema electoral que esté compuesto por organismos electorales, que se traduce en la Constitución del año 93. Pero, yendo a tu pregunta, yo sí creo que debemos ir a un sistema absolutamente distinto del distrito electoral único. Además, lo he criticado en cuanto a oportunidad he tenido presente. Pero la propuesta que nos presenta esta Comisión Democratizadora es, como tú lo has señalado al inicio de esta conversación, dividir al país en tanto distritos como departamentos y otorgar un número más o menos en proporción a la población del país. Sin embargo, lo que quizá te faltó anotar es que el sistema que se toma, es decir, cómo se otorgan las bancadas, es por el sistema mayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel partido que gane o supere el 50% más uno de los votos, se le entrega absolutamente todas las bancadas en disputa. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se hubiera aplicado este sistema al 9 de abril, en primera vuelta, el gobierno hubiera conquistado alrededor de 18 bancadas de las 120. Hubiera pasado a la segunda vuelta solo entre Perú 2000 y Perú Posible. En el resto, como se retiró Perú Posible, en este momento hubiéramos tenido un parlamento de 120 de Perú 2000. Y eso es lo que puede permitir este sistema. Este sistema, donde tú colocas muchas bancadas o algunas bancadas por distrito electoral, se ha retirado de casi todos los sistemas en el mundo. A lo más ocurre que en un país se puede dividir en distritos uninominales, que es el caso anglosajón, pero eso nada tiene que ver con lo que se ha propuesto ahora, lo que permite, por el contrario, aplastantes mayorías, como ocurría con el PRI hasta la reforma del año 84, que obteniendo mayoría relativa le otorgaban el 70% de las bancadas. Bueno, entonces, permíteme resumir. A ver. De una parte tienes una objeción a la manera como están
diseñados los distritos mismos, y de otra, de otra te preocupa el tema de que se le entregue toda la representación a los candidatos que obtengan el 50% más uno de los votos. Varias cosas, Jorge. En primer lugar, yo creo que este es un momento y una posibilidad de poder discutir a fondo la problemática del sistema electoral. Esto no solamente tiene que ver con el problema de la representación, sino que el sistema electoral tiene un impacto directo en la constitución del sistema de partidos. Y eso tiene que ser claro, qué es lo que queremos. Y entonces tú diseñas modelos que tienen que ver obviamente con varias cosas, entre otras, la tradición misma de los sistemas electorales peruanos. Lo otro, y advierto ahí quizá algunas influencias que he escuchado de algunos que han discutido, esta cierta influencia anglosajona del sistema mayoritario, sin percibir, como repito nuevamente, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda y otros países, que es un sistema de distritos uninominales, pero que obviamente ya no hay más bancadas que se disputa por distrito. Pero además, yo creo que esta es la oportunidad para discutir nuevamente el tamaño del Parlamento. Nuestro Parlamento tiene un tamaño igual al del año 1876. Los tamaños de los parlamentos no es parte del resultado de un capricho de ningún gobernante ni de las fuerzas políticas. Esto está en función del tamaño del país, porque la democracia es representativa. Por lo tanto, dejar el corsé de 120 me parece que es dejar de lado un punto central. Dejar de lado la discusión de la unicameralidad también. Yo creo que la experiencia ha mostrado que esto no funciona, particularmente en países grandes como el nuestro. Probablemente países pequeñitos, y el más grande de unicameralidad es Ecuador, que es la tercera parte del nuestro, que tiene que pasarse a discutir eso. En segundo lugar, en las distintas cámaras sí discutir sistemas electorales. A mí personalmente me interesa una combinación del sistema y modelo alemán, que ha sido tomado en las últimas reformas de los últimos 5 años en varios países, entre ellos Israel, Nueva Zelanda, el propio Bolivia, y que me parece que es el que combina de mejor manera la presencia partidaria y el voto individual. Pero este no, este es de una simpleza y es como pinceladas a un problema que me parece central, pero que además le añade este otro punto, como te digo, que ha sido abandonado por muchos sistemas en el mundo porque otorgaba mayorías y cortaba o no permitía la presencia justamente de minorías. Como te digo, podría darse el caso incluso que un partido obtenga el 100% de las bancadas sin tener el 100% de los votos, obteniendo el 51% de los votos. Tiene el 100% de la bancada. Esta desproporcionalidad entre la realidad electoral y la realidad que produce el sistema electoral. Pero ese es solamente un punto. Tú has hecho una simulación, si te he entendido bien, sí, claro que lo he hecho, de lo que habría ocurrido el 9 de abril. Así es. Repíteme, por favor, ¿cuál habría sido ese resultado? Aproximadamente, en la primera vuelta, Perú 2000, 15 bancadas. 15 bancadas, de las 120 en disputa. Todas las demás, en su respectivo departamento, pasan a una segunda vuelta. ¿Quiénes pasan a una segunda vuelta? En todas, Perú 2000, y en segundo lugar, en casi todas, creo que salvo un caso, Perú Posible. Imaginemos ese escenario donde Perú Posible se retira, como que se retiró. Iban a una elección y ganaba Perú 2000, y en este momento hubiéramos tenido quizás 120 representantes de Perú 2000 en el Parlamento. Esto se daba, Jorge, y esto, digamos, esto se da antes de 1931 en el Perú y en otras partes del mundo. ¿Puedo pedirte, Fernando, que invitarte aquí a la mesa el día de mañana o pasado para examinar de cerca esa simulación que has hecho? Sí, ya veríamos las agendas para poder ponernos de acuerdo. Porque gracias. Yo entiendo que esto es quizá un poco difícil para el televidente porque
sí amerita una... vale la pena, yo creo que mirar de cerca esa simulación, de hecho, mucha gente se la imagina, pero es difícil medir efectivamente. Mejor sería hacerlo en vivo y en directo. Pero si quizá dar un último ejemplo para que quizá los televidentes vayan imaginando esto, que creo que no está alejado de su percepción. Por ejemplo, Cajamarca, donde ganó Perú 2000. Creo que son 5 bancadas, no sé si tú lo tienes en la mano. Sí, son 5. 5. Perú 2000 saca el 52%, creo. Sí. Perú Posible y todos los demás, el resto. Las 5 bancadas sí. van a Perú 2000. Claro, sí, eso es ninguna al resto. Esto crearía un serio conflicto. O sea, allí el remedio sería peor que la enfermedad. Te aseguro que ese sistema aplicado crearía más conflictos que presente. Yo creo que hay un problema, un serio problema. En segundo lugar... Yo creo que a mí, mira, con cargo a verlo más detalladamente, pero a mí a primera vista me da la impresión que lo que haría es darle al Congreso más o menos la misma conformación, o una conformación más cargada, digamos, al Ejecutivo. Es decir, le daría al Ejecutivo una mayoría parlamentaria casi siempre. Sí, lo cual no es malo. Sí, no. Al contrario, yo no te digo que yo no te digo que pero hay otros caminos para crear mayorías sólidas, pero que a su vez con presencias de minorías, porque eso fue la lucha de la historia de los sistemas electorales. Y te digo, ese no es el camino. Este es el camino tosco, en todo caso. Bueno, me imagino que en todo caso también es un punto de partida para iniciar una discusión. Al respecto, quería preguntarte también acerca de otras cosas. El defensor del pueblo, Jorge Santisteban, comentó que sobre las medidas anunciadas por la Comisión de Democratización referidas a las reformas electorales, que primero es necesario unificar los entes electorales bajo la autoridad única del Jurado Nacional de Elecciones. Ha repetido esto como si esta unificación fuese una cuestión previa. No lo ha dicho así, pero yo no tengo clara la razón por la cual esto tendría que resolverse en primer lugar antes que cualquier otra cosa en esta materia. Y respecto de la creación de distrito electoral múltiple, que esto está previsto en la Constitución y que se debe trabajar para implementarlo pronto. ¿Qué piensas de estas declaraciones del defensor? Bueno, ahí hay efectivamente un tema que este documento de trabajo ha dejado de lado, pese a que ha sido un tema de agenda y en donde incluso intervino el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es el tema de los organismos electorales. Lo dejamos tal cual, los unificamos nuevamente. Yo tengo una propuesta, digamos, distinta, quizá intermedia. A mí me gusta la idea de un Consejo Nacional Electoral, en donde efectivamente estén unificados los 3 entes electorales, pero en ese consejo estén representados el equivalente a un tribunal electoral, el equivalente a OMPE y a RENIEC, en donde sí configuran, digamos, políticas unificadas en el ámbito electoral. Pero volver al pasado, digamos, volver al modelo anterior, es un poco difícil, porque las instituciones ya existen y porque las dinámicas que se han mostrado en estos últimos 5 años son de diferentes velocidades, pero esto es lamentablemente casi un triamés, ¿no? Un solo cuerpo con 3 cabezas que apuntan a distintas direcciones en muchos casos, y ese es un tema que no está planteado. Pero claro, todos estos temas evidentemente son discutibles, ¿no? Bueno, entonces esperemos poderlos discutir contigo. Te invitamos para lo antes posible. Bien, Jorge. Para ver esto con cierto detalle. Muy bien. Muchas gracias por atendernos esta noche. Bueno, buenas noches. Gracias, hasta luego. Bien, vamos a un pequeño corte y nosotros regresamos inmediatamente con Pedro García Miró para examinar las últimas decisiones judiciales relativas al Diario del Comercio. Volvemos.